Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la globalización, sus diversas manifestaciones y características, como son libre comercio, desigualdad, consumismo, migración, fuga de cerebros y medios masivos de comunicación. Vamos a iniciar con el primer tema, la globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas, sociales, que les dan un carácter global. A finales del siglo XX surgió la globalización como una nueva visión del mundo y significa ver al planeta como un todo. La globalización, sin límites ni controles, favorece el denominado o el dominio económico y atenta contra la identidad particular de cada pueblo, de cada cultura, de cada sociedad, de cada país. Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social, cultural, político, se trata en realidad de un proceso principalmente económico definido por la integración de las diversas economías del mundo. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional habla de este concepto como una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo. Vamos a ver ciertos aspectos. En el aspecto económico, la globalización se ha orientado a establecer de una política comercial abierta hacia el mercado mundial, favorecedora de los intereses de los países desarrollados en general y de las empresas transnacionales en particular, otorgándoles condiciones favorables para atraer a las inversiones externas, a las empresas externas, y así obtener una serie de ventajas adicionales. En el ámbito social, la globalización tiene como principios guía la defensa de la igualdad y la justicia para todos. En este aspecto, la globalización considera un mundo en el que los seres humanos tienen los mismos derechos sin considerar su raza, creencias, género, cultura, políticas o cosmovisión del mundo, ni condición social. La no discriminación y la inclusión son prácticas que permiten la mejor convivencia en un mundo en el que la migración de las personas, la coexistencia y combinación de culturas es una realidad. La tecnología en la globalización se ha eliminado fronteras para estar en contacto con todos. Podemos intercambiar información y conocer otras formas de ver la vida a través de la comunicación por Internet. Desde el aspecto cultural, la globalización está provocando el surgimiento de una nueva cultura global, o eso se pretende, que se manifiesta en signos de consumo, manera de vestir, comida, símbolos culturales y modos de conducta transnacionales. Lo anterior provoca desarraigo cultural y se van sustituyendo formas y símbolos culturales propios. Se entiende o se pretende unificar los usos, costumbres y estilos de vida a nivel planetario. Vamos a continuar con el siguiente tema. El libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Como mencionamos anteriormente, la globalización ha abierto nuevas puertas en el ámbito comercial entre las naciones, surgiendo en el siglo XVII. El libre comercio, el cual establece condiciones favorables para el intercambio de bienes y servicios entre países. En resumen, defiende la eliminación de obstáculos hacia la actividad económica, propiciando la liberación
de proteccionismos nacionales en la década de los 80 y 90 del siglo XX, lapso en el que se firmaron tratados internacionales formando distintos bloques económicos, en el cual cada uno de estos países miembros ofertan condiciones privilegiadas para realizar intercambios entre ellos. Sin embargo, vemos la realidad es ajena a este concepto teórico, debido a que en realidad a los productos de otros países que se pretenden vender en un país distinto de su origen, se le ponen los famosos aranceles o también los llamados impuestos, que tienen que pagar para que ese producto pueda entrar a un país extranjero y pueda ser vendido. En realidad, el libre comercio no es tan libre. La desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Algo desigual es algo diferente en el ámbito humano. Se habla de desigualdad cuando una falta de equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad puede ser económica, social, educativa, tecnológica. Vamos a comenzar con el estudio de diversos tipos de desigualdades. Sin embargo, también hay que considerar que la desigualdad se da entre países, países ricos, más ricos y países pobres que se van haciendo más pobres. También la desigualdad entre género, es decir, hombre-mujer hay una diferencia en lo que puede estudiar, en lo que puede realizar, en lo que puede elaborar y en lo que puede ganar. Estas desigualdades no pasan desapercibidas, ya que las vemos diariamente a nuestro alrededor. Gente en la calle, gente con necesidades, gente con alguna situación como alguna enfermedad y no existen los recursos ni la de medicina para curar su enfermedad. Vamos a iniciar con la desigualdad social. Se conoce como desigualdad social a la situación socioeconómica por la cual el individuo recibe un trato desigual o diferente en función de su posición social, económica, su creencia religiosa, su color de piel, su género, sus preferencias sexuales, su lugar de procedencia o su cultura, entre otras. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las personas por tener algunas de las características mencionadas. En ese sentido se puede ser positiva cuando beneficia al individuo o negativa cuando va en perjudica sus derechos. La desigualdad económica. La desigualdad económica es aquella que está relacionada con la distribución de la renta en la sociedad, es decir, lo que uno gana y gasta. Estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tiene la persona a los bienes y servicios y se refleja sobre todo en las diferencias de ingresos que dividen a las personas entre ricos y pobres, así como entre los países. Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales altamente especializados y personas con ocupaciones comunes que requieren menos capacitación. Todos estos factores acaban por estratificar a nuestras sociedades y dividirlas en tres grandes grupos: la clase baja, la clase media y la clase alta, así como entre los mismos países, los países desarrollados y los países no desarrollados, siendo que cada uno de ellos y cada uno de estos grupos tiene una serie de privilegios y limitaciones que les son propios, pues están directamente relacionadas con su capacidad de poder adquisitivo, es decir, con la capacidad que podamos adquirir quizás una vivienda, un automóvil o algún otro recurso. La desigualdad educativa. La desigualdad educativa está relacionada con las diferencias en el acceso a la educación. Como tal, es una de las consecuencias más graves de la desigualdad social, pues en ella se hace patente la desigualdad de oportunidades entre las personas en función de su estatus o clase social. Las clases más bajas, que resultan desfavorecidas en la posibilidad de financiar sus estudios o de hacerlos en condiciones adecuadas, acaban por incorporarse al mercado de trabajo a edades más tempranas y quedan excluidas de la educación superior. Así, la falta de educación formal acaba por segregarlos dentro de las instancias laborales y sociales,
es decir, no accede a ellas. La desigualdad en la educación demuestra que nuestro sistema no ofrece las mismas oportunidades de formación a todos, pues están distribuidas de forma desigualitaria o de acuerdo a criterios de mérito o competitividad, sino que el nivel económico, así como otros factores, como la ideología política, la religión, la etnia, el género o la orientación sexual, también influyen en ellos. La desigualdad de género. La desigualdad entre sexos o desigualdad de género es una de las principales causas de la desigualdad. En nuestras sociedades donde el sexo biológico puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación, al mundo laboral o a ocupar espacios de poder. La desigualdad de género afecta sobre todo a la mujer que puede enfrentarse a diversas situaciones de igualdad a lo largo de su vida. Una de las más comunes es la desigualdad de los ingresos. Incluso cuando desempeña el mismo cargo de un hombre, ella gana menos. En reacción a la desigualdad de género, surgió durante el siglo XX el feminismo, una corriente de pensamiento que exige la igualdad entre hombres y mujeres desde lo social, lo económico, lo educativo, lo cultural. El consumismo. En general, lo que consumimos responde en gran medida a las necesidades y no quiere decir que compramos o consumamos solo aquello que necesitamos de forma estricta. De igual manera, hay cosas que no necesitamos pero nos reportan satisfacción y por ello pagamos un precio. Sin embargo, cuando compramos de manera desmesurada e impulsiva cosas que no necesitamos y a los que no daremos uso, estamos cayendo en el consumismo. En la actualidad la sociedad se encuentra inmersa en una serie constante de invitaciones por parte de la mercadotecnia y la publicidad para que seamos consumidores. En realidad el producto o el problema no es consumir, sino la forma o el propósito que tenemos al hacerlo. Los recursos económicos son el resultado de un esfuerzo personal tuyo si ya laboras o de la persona que te proporciona esos ingresos, por lo que hay que cuidarlos y obtener el mayor provecho al hacerlo y realizar una compra. Consumimos es igual a la destrucción del planeta. Ya desde la cumbre de Río de Janeiro en 1992 se señaló que la modificación de las actuales pautas de consumo en el mundo industrializado, es decir, la eliminación del consumismo, debería de ser una de las tareas principales de la humanidad para el próximo siglo, pues sólo así podría salvarse el planeta de la catástrofe que estamos viviendo. Han pasado ya más de 11 años desde la celebración de la famosa reunión de Río de Janeiro, convocada por las Naciones Unidas, y quitando los cientos de discursos políticos, los compromisos incumplidos por los gobiernos y los empresarios, las grandes transnacionales y las miles de promesas de los gobernantes de los países ricos e industrializados, muy poco se ha hecho. Mientras tanto, la conciencia del peligro mortal crece y los efectos del deterioro medioambiental se multiplican gracias al consumismo irracional que realizamos. Aquí hay una gran frase de este gobernante, José Mujica, expresidente de Uruguay, cuando nos menciona: cuando tú compras algo, no te equivoques, el instrumento es la plata, el dinero, con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Vamos a hablar de este tema, la migración. ¿Qué se entiende por migración? Este concepto de migración como el cambio de residencia temporal o permanente impulsado por diversos factores como necesidades económicas, conflictos armados, intolerancia y persecuciones de índole étnica, política o racial, desastres naturales, etc. Es decir, estos factores nos pueden llevar a realizar una migración. Si el cambio de residencia
se realiza dentro de las fronteras de un país se denomina migración interna. Y si por el contrario el destino es un país distinto, se le denomina migración internacional o migración externa. Los costes sociales también se ven reflejados en otros ámbitos del país. En algunas poblaciones observamos cómo la migración ha ido creciendo de tal manera que se encuentran sitios donde solo viven mujeres, pues los hombres han ido a buscar el llamado sueño americano o sueño europeo. Como se mencionó anteriormente, existen muchas razones que han contribuido a la migración. Sin embargo, en el fondo se observa la incapacidad del Estado, es decir, los gobiernos, y del sistema económico en el cual estamos instaurados hoy en día, para generar fuentes de empleo bien remuneradas, que puedan cubrir la oferta que existe en el territorio. Esta migración no es equivocada, ya que los migrantes son de países poco industrializados, poco desarrollados o que están en vías de desarrollo y migran a países con mayor industrialización y con mayor capacidad de tener algún puesto laboral. El siguiente tema, fuga de cerebros. ¿Qué se entiende por fuga de cerebros? Este es un término acuñado por la prensa británica en los años 70, en los años 60, como un concepto que define a los profesionales que han desarrollado alguna carrera universitaria en su país y que migran a otros sitios para continuar su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo. Para definir de manera más clara este fenómeno, se optó por el término migración altamente calificada. En el caso de nuestro país, en el año 2011 en el Banco Mundial se estimó que había 400,000 profesionales mexicanos residiendo en Estados Unidos. Muchos de ellos se desempeñan como ejecutivos de importantes empresas en tecnología. La migración de talento mexicano se produce en un mercado global de competencias. En el México está mal ubicado por carencia de orden social económico, desventaja que aumenta debido a las condiciones geopolíticas, es decir, la cercanía de Estados Unidos y Canadá, dos de los países más atractivos para el talento de todo el mundo. Algunas de las causas por las que se lleva a cabo esta fuga de cerebros o migración altamente calificada son falta de oportunidades en el país de origen, desigualdad social, corrupción, inestabilidad política y baja remuneración laboral. Es decir, esta fuga de cerebros se trata de aquellas personas que con estudios universitarios o con algún posgrado no obtienen el suficiente ingreso como ellos quisieran, por lo cual tienen que emigrar hacia el extranjero. Los medios masivos de comunicación. ¿Qué son los medios masivos de comunicación? Desde la aparición de los seres humanos, estos se empezaron a comunicar por necesidad y para poder sobrevivir en el medio hostil que les rodeaba. La comunicación es el proceso en el que una fuente transmite un mensaje a través de un canal de comunicación hacia un receptor. Existen varios canales o instrumentos que permiten la llegada de mensajes hasta lugares más remotos, en donde se encuentran los receptores. Estos son los medios de comunicación y entre ellos se destacan los que se dirigen simultáneamente a una colectividad. Los llamados medios masivos de comunicación en la década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, la televisión, la radio y la prensa eran los medios masivos de comunicación por excelencia. Hoy en día, y gracias a la evolución de la tecnología digital, estos medios de comunicación masivos han perdido relevancia dando paso a las redes sociales, como Facebook y Twitter.
ya que éstas tienen un efecto inmediato en las reacciones de la sociedad, independientemente de los formatos que se utilicen. Los medios masivos de comunicación tienen una influencia directa en sus usuarios y en sus formas de consumo, en sus formas de hábitos y en sus formas de cultura, de relacionarse con los demás. Asimismo, podemos mencionar algunas ventajas, como son: el contenido es presentado de una forma directa y sencilla al publicarlo. Nos informamos de una manera más rápida y concreta. Es posible que millones de personas estén comunicadas a la vez por cualquier medio de comunicación. Cuando nos conectamos a un medio de comunicación, ya sea internet o cuando escuchamos una radio, es posible estar de forma anónima. Pero también tenemos algunas desventajas, como las que vamos a mencionar. Muchas veces en los medios de comunicación, como en programas de televisión, cuando nos informamos de algo, nos dan su opinión y no nos muestran la objetividad de la temática. A veces los medios de comunicación muestran contenido no apto para menores de 18 años y esto puede traer consecuencias negativas al menor que lo está presenciando a ese medio, como puede ser el sexting, el ciberbullying o la ciberdelincuencia. Los medios de comunicación se usan para incentivar el consumo de las personas. Ya hablamos anteriormente del consumismo, a través del marketing que nos llega por estos medios masivos de comunicación. Cuando estamos en una red social se nos presentan comerciales de ventas de algún producto. De esta forma se hacen de manera indirecta. Nos están diciendo que sería bueno que compramos algún producto al ponernos este tipo de comerciales o de marketing, de publicidad de diversos productos. A las personas que no tienen educación o principios básicos, éticos, morales, los medios de comunicación les modifican los valores, siendo una fuente muy influyente en sus vidas. Es decir, muchas veces no localizamos la fuente si es real y es objetiva. Simplemente nos dejamos guiar por los likes que tiene o me gusta que tiene, más que la misma objetividad de la información que podemos encontrar en estos medios masivos de comunicación, en estos mensajes. Como podemos observar, la evolución de los medios masivos de comunicación está muy interrelacionado con el desarrollo de la tecnología. Sobre todo podemos ver la globalización a través de estos medios masivos de comunicación, las redes sociales, a través del marketing, a través de los medios digitales como computadoras o algún artefacto en el cual podemos reproducir música instantánea. La evolución de estos medios de comunicación han mejorado nuestras vidas, pero también las ha afectado. Y aquí concluimos con el tema. Hasta luego.